Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Y hoy día quiero hablarles de un tema especial que me parece nunca he tratado en este canal, la resurrección. ¿Y por qué quiero hablar de resurrección? Porque es un tema extraño. Evidentemente, en la tradición cristiana es un tema recurrente, es un tema central, y el Nuevo Testamento va a hablar muchísimo acerca de resurrección. Pero el Antiguo Testamento la menciona muy poco, muy poco. En el judaísmo, la resurrección también es un tema importante. La resurrección de los muertos, la resurrección de la carne, ¿no? Es uno de los 13 principios fundamentales establecidos por Maimónides. Eh, pero en la Biblia hebrea es mencionada muy pocas veces. La única mención directa que recuerdo está en el libro de Daniel. Uno podría pensar que eh, el, el capítulo 37 de Ezequiel, donde se habla de el valle de los huesos secos, que empiezan a unirse unos a otros y las personas empiezan a recobrar la forma y resucitar finalmente, podría ser otra, pero eso es más complicado porque claramente ahí se trata de un símil, no es una descripción de la resurrección de los muertos como tal. Entonces, la única mención específica y, y completa de la resurrección en la Biblia hebrea que yo recuerde está en el capítulo 12 del libro de Daniel. Y vamos al texto a verlo. En el versículo 2 dice: Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Eh, y digo que es una mención completa porque se habla de los que duermen en el polvo, o sea, aquellos que están muertos, que despertarán. Eso es la resurrección, esa es una figura de la resurrección. Y unos para vida eterna. ¿Mm? El texto hebreo dice Lejai Olam, para vida eterna justamente. Y otros para ignominia eterna. Entonces están todos los elementos que constituyen la resurrección. Son los muertos, los que despiertan, y hay vida eterna, ¿no? Eso es una mención completa. Pero uno todavía queda en la duda y uno se pregunta, ¿y qué pasa en la Torá? Se supone que la Torá es el texto fundamental y todos los demás textos, todos los profetas, por ejemplo, todos los textos de los profetas, eh, tienen que estar basados y en concordancia con lo que está escrito en la Torá. Se menciona la resurrección en la Torá, o por lo menos hay un guiño, hay una insinuación de la resurrección en la Torá. Y bueno, hasta lo mejor de mi conocimiento, no hay una mención explícita de la resurrección en la Torá. De hecho, eso era uno de los argumentos de los saduceos para no creer en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, así como no creían en los ángeles, en fin. Eh, pero sí creo que hay una insinuación de la resurrección en la Torá, y eso es de lo que yo quiero hablarles hoy día. Entonces vamos al texto. El texto está en el libro de Deuteronomio, siempre Deuteronomio, capítulo 30, siempre el capítulo 30, versículo 19, y lo vamos a prolongar hasta el 20, porque en hebreo
los versículos 19 y 20 forman una sola oración grande, pero una sola oración al fin y al cabo. Entonces vamos a leer Deuteronomio 30, versículos 19 y 20, que dice así: Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos, es Moisés el que está hablando, contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ya, en estos versículos yo creo que hay guiños, insinuaciones de resurrección por varios motivos. A propósito, lo que leí fue la Biblia de las Américas. La Reina Valera traduce un poquito diferente, ya vamos a hacer el comentario al respecto. Primero quiero hacer quiero resaltar un aspecto bien técnico, creo yo. Fíjense cómo empieza el versículo 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros. Cuando dice eso se está refiriendo al pueblo entero. ¿Y de qué coloca Moisés al cielo y a la tierra de testigos contra el pueblo entero? De que he puesto ante ti la vida y la muerte. Entonces esto, lo que vamos a leer, lo que estamos leyendo, lo que estamos analizando, los versículos 19 y 20, atañen al pueblo entero. El pueblo entero es responsable. Pero aquí hay decisiones individuales. La vida y la muerte es puesta delante de ti, no delante de vosotros. Aquí hay una elección personal. No es solamente el pueblo el que tiene que elegir entre la vida y la muerte, para lo que, no sé, podría convocarse un plebiscito, o simplemente el rey o el dirigente máximo decir: nosotros como pueblo hemos debatido y hemos escogido esto. No. Aquí hay una elección que es personal. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora, como hay un juego aquí, esto atañe al pueblo entero, pero las decisiones son individuales. Evidentemente las decisiones individuales tienen efecto sobre el propio individuo que hizo su elección, pero también repercuten las consecuencias sobre el pueblo entero, lo que dirían hoy día de manera muy posmo, en el colectivo. ¿Ok? Entonces esa era una nota técnica. Pero lo importante aquí es que Moisés le dice a cada israelita que está en ese momento en la orilla del río Jordán, a punto de cruzar a la tierra prometida, les dice: he puesto ante ti la vida y la muerte, y después les reafirma: escoge pues la vida para que vivas. Ahora, uno puede preguntarse: ¿y qué significa esto? ¿Qué significa esto de escoge pues la vida para que vivas? Porque finalmente todos morimos. Entonces, el que escogió la vida para vivir
y como dice el versículo 20, para servir a Dios, y el que escogió la muerte, la maldición y finalmente la muerte, tienen el mismo destino, los dos mueren. Sí, eso es lo que nosotros vemos en la práctica. El justo muere y el malvado también muere. Entonces, ¿de qué está hablando Moisés? De hecho, el libro de Eclesiastés va a colocar esta objeción. Esta misma objeción la tiene. El bueno y el malo tienen el mismo destino, los dos mueren. El sabio y el ignorante tienen el mismo destino, los dos mueren. Entonces, ¿qué ventaja hay en ser bueno y qué ventaja hay en ser sabio? Si todos morimos. Entonces, la única forma de que este versículo tenga sentido es que efectivamente haya una vida que sea para siempre. Que es lo que dice Daniel, ¿no es cierto? Daniel habla de que unos van a resucitar para vida eterna. Lehaim Olam, una vida que se prolonga. Si no, el versículo entero no tiene sentido, sino el versículo entero carece de fuerza. ¿Me doy a entender? No basta simplemente que uno escoja la vida y que con ella venga la bendición y que Dios te trate bien en esta vida hasta que finalmente mueres. No basta con eso, porque tanto el bueno como el malo mueren. Y más aún, en la propia Torá, y luego esto se va a discutir en los distintos libros de la Biblia hebrea, como en el libro de Job, en los Salmos, uno ve incluso que los malos prosperan en este mundo. Entonces, de nuevo, ¿qué sentido tiene que el justo sufra, el malo prospere y los dos mueren? ¿Qué sentido tiene final? ¿Qué sentido podría tener escoger el bien y escoger en la palabra de Deuteronomio la vida? ¿En qué sentido habría escogido uno la vida? Es un gran problema. Ahora bien, uno podría decir que la vida que se asegura en este versículo es la permanencia del pueblo, porque dice el versículo 19, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y después dice el versículo 20, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces uno podría pensar, Moisés se está refiriendo a la permanencia del pueblo, es decir, el pueblo, la descendencia de uno, el pueblo de Dios va a seguir existiendo en su tierra y no va a ser cortado. Sí, es una posibilidad, pero me parece que es una posibilidad extremadamente insatisfactoria delante de las objeciones que hemos puesto. Así es que me parece a mí que en estos versículos está implícita la necesidad, casi la promesa, de una vida que sea permanente en oposición a la muerte, que es el término de la vida, ¿no? Si finalmente la vida termina, la vida humana termina, entonces el versículo no tiene sentido, entonces no tiene sentido escoger a Dios, entonces no tiene sentido escoger la Torá finalmente. Por lo tanto, este versículo necesita
que esta vida que es propuesta, la vida que Moisés propone delante del pueblo y que cada uno tiene la responsabilidad de escoger o no, tiene que ser una vida que se prolongue y que no acabe con la muerte. Y la respuesta a eso, la forma en que la Biblia responde a eso es la resurrección, la resurrección del cuerpo. ¿Por qué no puede ser simplemente una vida espiritual, un alma flotando en el éter, no, qué sé yo? Porque la idea es que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. El ser humano, esto lo hemos dicho otras veces, el ser humano es la unión o es el producto de la tierra, por eso se llama Adam en hebreo, ¿no es cierto? Viene de Adamá, que significa tierra, suelo. El ser humano es producto de la tierra, es un Adam, es un terrestre, un terráqueo, al que Dios le sopló un alma viviente, le transmitió algo de sí mismo al ser humano. Entonces el ser humano es la unión de la tierra con lo divino, de lo material con lo divino. Separar al ser humano es destruir al ser humano. Separar lo terrestre de lo divino es destruir al ser humano. El ser humano ya no existe más. El ser humano está hecho para unir a Dios con este mundo material, para realizar esa fusión. Por lo tanto, la vida del hombre se realiza, la vida del ser humano es vida espiritual que se realiza materialmente. Y por lo tanto, lo que tiene sentido en la Biblia hebrea es que esa vida eterna también sea una vida material, una vida eterna realizada materialmente. ¿Ok? Y eso es lo que realiza en la parte final del versículo 20, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora bien, ¿cómo se obtiene esa vida que es vida de verdad, vida que no acaba en la muerte? Esto lo he discutido en videos anteriores, pero no hace daño repetirlo. Bueno, es lo que está descrito en el versículo 20, ¿no es cierto? Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días. Entonces, ¿cuál es la receta? Uno escoge la vida amando al Señor tu Dios. Esto suena al Shema Israel, ¿no es cierto? Que se nos dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice la traducción en castellano. Con todo tu mucho, dice el hebreo. Con todo tu mucho, de manera completa, amando al Señor de manera completa. Escuchando su voz, haciéndole caso. Escuchar la voz de alguien es una expresión hebrea para decir hacerle caso, haciéndole caso a Dios, obedeciéndole a Dios. Y allegándote a Él. Esto lo he comentado antes, pero lo voy a repetir porque es muy, muy interesante. Allegándote a Él. La Reina Valera va a decir siguiéndole a Él. Una traducción aún peor. La Nueva Biblia española va a decir muy acertadamente pegándote a Él. Pegándote a Él. Esa es la idea, pegándote a Él, adhiriéndote a Él. La Nueva Biblia de Jerusalén va a decir
viviendo unido a Él. Esa es la idea. La idea del texto hebreo es unirse a Dios. Entonces, ¿cómo es la idea? Amando al Señor tu Dios, haciéndole caso y uniéndote a Él, adhiriéndote a Él. El verbo hebreo que se usa en este versículo es el verbo davak. Y el verbo davak es exactamente el mismo verbo que en Génesis 2 se usa para describir la unión de un hombre y de una mujer, lo que la Biblia llama tornarse una sola carne, la unión más íntima y perfecta, más total y completa. Esa es la propuesta de la Torá para el ser humano, para participar de la vida eterna, de la vida completa, de la vida de verdad, uniéndote íntima y completamente con Dios, pegándote a Él, uniéndote a Él. Claro, porque Él es la vida, Él es la fuente de vida completa. La propuesta es unirte a la vida, aferrarte, pegarte, abrazarla y no soltarla por nada. Y de esa forma tendrás la vida, porque Dios es la vida. Y la Biblia de las Américas traduce lo siguiente del versículo de una manera un poquito lamentable. Dice, porque eso es tu vida y la largura de días. Dando a entender que amar al Señor, escuchar su voz, o sea, obedecerle y unirse a Él, eso es tu vida, eso es lo que te da vida. Pero el hebreo dice Hu hayeja. Hu significa Él. Y el antecedente más próximo para este Él es Dios. Por lo tanto, uno podría traducir porque Él, o sea Dios, es tu vida. Hu hayeja. Él es tu vida. Dios es tu vida. Por supuesto, el amar a Dios, el obedecerle, el allegarse a Él, lo voy a hacer de manera un poco tonta, es apropiarse de Dios, es agarrarlo, es fundirte con Dios. Y Él es tu vida. Él es tu vida. Por supuesto, todo lo anterior son los medios cómo yo realizo esta unión con Dios y cómo adquiero esa vida. Pero la vida es Dios. Quienes sigan este canal por mucho tiempo van a recordar que hay otro video que se llama Torá y Vida, búsquenlo en el canal, en que voy a hacer notar que lo que se dice aquí de Dios también se dice de la Torá y de los mandamientos en la Torá. Porque a Dios no lo vemos, entonces seguir a Dios, adherirse a Dios es muy difícil en el vacío. Uno tiene que tener una guía de instrucciones para hacer eso, y eso es la Torá. La Torá significa instrucción. Entonces, apropiándose de la Torá, siguiendo la Torá, uno se une a Dios. Esa es la idea. La Reina Valera lo traduce mejor. La Reina Valera 1960 dice, porque Él es vida para ti. Es mejor, no es perfecto, lo debiera decir, Él es tu vida. La Nueva Biblia Española lo traduce también de una manera interesante. Dice,
Dice justamente, pues Él es tu vida. Pues Él es tu vida. Es exactamente esa la idea. Y la... Había visto otra traducción. Ah, sí. La Net Bible, la New English Translation, dice, For he gives you life, porque Él te da vida. Pero en realidad, la mejor traducción, creo yo, es porque Él es tu vida. Entonces, ¿qué, qué he querido decirles hoy día? Lo que he querido decirles es simplemente que la Torá sí insinúa, no lo dice explícitamente, pero la Torá necesita, implica la resurrección, la hace necesaria. Porque si no, no hay justicia, si no, no hay diferencia entre buenos y malos, no hay diferencia entre aquel que persigue la sabiduría de aquel que la rechaza. Y eso no es una solución aceptable, no es una conclusión aceptable. Así es que la Torá necesita de que haya vida eterna. Y en el capítulo 30, al final del capítulo 30 del Deuteronomio, los últimos dos versículos, creo yo, insinúan esa vida eterna y nos dicen la receta de cómo alcanzarla, adherirse a Dios, a través de escuchar la voz de Dios, de hacerle caso, ¿no es cierto?, de amando a Dios, de crecer, de relacionarse e ir uniéndose íntimamente, pero fuertemente con Dios. Que este Shabbat sea una oportunidad también para que nosotros podamos crecer en este proceso, seguir aumentando esta unión con Dios y poder participando de esa vida eterna que es futura, pero que podemos anticiparla también aquí, especialmente cada Shabbat. Que tengamos todos un lindo Shabbat y nos vemos en la próxima. Chao, chao.